Bueno, como les comenté el viernes, habíamos quedado en discutir las definiciones de lineal dependencia y lineal independencia, y como me anticipé el mismo viernes, el teorema que nos va a permitir proponer o justificar la existencia de la solución de una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden 2 supone que conozcamos nosotros la diferencia entre funciones solución linealmente dependiente y linealmente independientes. Como discutí el viernes, es clave esa diferencia porque a partir de soluciones linealmente independientes, a partir de un par de soluciones linealmente independientes, uno puede proponer el conjunto de todas las soluciones de una EDO de segundo orden lineal homogénea. Si bien en términos prácticos reconocer la diferencia entre funciones linealmente dependientes y linealmente independientes termina siendo sencillo, desde el punto de vista teórico me parece que es importante que podamos reconocer o que podamos discutir la definición de funciones linealmente dependientes e independientes para tener un conocimiento más preciso de esta nueva definición que tenemos que incorporar, porque como les dije, les anticipé el viernes, les repetí ahora, es la base que nos va a dar el soporte para avanzar sólidamente en el uso de los elementos teóricos indispensables para encontrar la solución de las EDO de segundo orden. ¿Por qué? Y bueno, porque como discutimos sí otra vez el viernes, se dieron cuenta que a diferencia de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, en donde los métodos prácticos para encontrar las soluciones, básicamente dos, a variables separables y el método de sustitución que discutimos al final, cuando entramos al universo de las EDO de segundo orden, esos métodos ya son insuficientes o se muestran insuficientes. Vamos a ver en un ratito, cuando podamos desmenuzar estos teoremas básicos que necesitamos, cuál es el método que podemos proponer para algún tipo particular de EDO de segundo orden que nos va a permitir avanzar en el hallazgo de esa solución de la EDO en cuestión. Es bastante diferente a los métodos de primer orden que hemos discutido. Bien, para llegar a ese punto, insisto, esperen que dé el ingreso al último compañero, para llegar a ese punto debemos tener bien presente entonces cuando un par de funciones define un conjunto de funciones linealmente dependientes y cuándo no. Entonces vamos a decir que un par de funciones f1 y f2 son linealmente dependientes si solo si existen constantes, no todas nulas, tales que la combinación lineal con esas constantes de esas funciones, f1 y f2, sea cero para cualquier valor de x del intervalo en donde esas funciones estén definidas. Eso se traduce en símbolos de la siguiente manera. F1 y F2 son linealmente dependientes siempre y cuando existan constantes C1 y C2, no todas nulas, tal que la combinación lineal de esas funciones sea cero. Ahora vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa eso? Supónganse que tenemos un par de funciones que discutíamos el otro día, creo que e a la 2x, punto y coma, 4e a la 2x. Yo me anticipé el viernes y le mostré cómo rápidamente verificar si las dos son linealmente dependientes o no. Pero vamos a ver desde el punto de vista de la definición si estas, que yo sé que son linealmente dependientes, satisfacen la definición. ¿Qué quiere decir que satisfagan la definición? Quiere decir que si yo aplico o propongo esta combinación lineal, tengo que demostrar que hay constantes no nulas
constantes C1 y C2 no nulas que al multiplicar a estas dos funciones son 0, son 0. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, escribamos. ¿Existirán C1 por e a la 2x más C2 por 4 a la 2x igual a 0, tal que C1 y C2 son distintas de 0? Es obvio que si C1 es igual a C2 es igual a 0, esto es igual a 0, o sea, esto se satisface para cualquier valor del intervalo donde las funciones se definen, ¿estamos de acuerdo? Porque me va a quedar 0 más 0, me va a quedar igual a 0, está bien. Pero lo que me pide la definición es un poco más. La definición me pide que existen al menos un par de constantes C1 y C2 que hacen que esta ecuación sea 0 y son distintas de 0 esas constantes, ¿está bien? ¿Se entiende lo que tenemos que demostrar en todo caso? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, esto es trivial, es obvio que para las constantes nulas vale esto, pero lo que me pide la definición, que para verificar efectivamente que las dos funciones son linealmente dependientes, tiene que haber una C1 y una C2 distintas de 0 que hagan 0 esta ecuación. Si yo encuentro un par de constantes distintas de 0 que hagan 0 esta ecuación, entonces digo que las funciones que estoy evaluando son linealmente dependientes. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí, chicos, chicas? Sí. ¿Puede Bien. ser una 0? No. No, tienen que ser las dos distintas de 0. O sea, Okay. puede ser una 0 y la otra no 0, pero tengo que encontrar al menos una combinación en donde las dos sean distintas de 0 para poder demostrar que son linealmente dependientes. ¿Está bien? Fíjate que como yo dije recién, si las dos valen 0, bueno, también satisfacen la ecuación, pero no es lo que me pide la definición. La definición me pide algo más. Bueno, ¿cómo vamos a demostrar ese algo más? Bueno, vamos a trabajar un poquito algebraicamente. ¿Qué puedo hacer aquí? Y acá puedo sacar factor común e a la 2x, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar acá? C1 más 4 veces C2. Y fíjense que acá ya quedó casi expuesto lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque esto es distinto de 0 para todo x que pertenece al intervalo donde las funciones se definen, ¿no? ¿Está bien? Esto siempre va a ser distinto de 0. Entonces, lo que tengo que pedir para que esto sea cierto, que esto sea 0. Y fíjense que cuando pido que eso sea 0, lo que estoy pidiendo es que C1 sea igual a menos 4C2. Y entonces ahí tengo el par de constantes no nula que hacen 0. ¿Por qué? Porque si C1 vale 1, ¿no? Por ejemplo, o si C1 vale 4, ¿cuánto vale C2 para que esto sea cierto? Menos 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si C1 vale 4, C2 tiene que valer menos 1. Si C1 vale 4 acá y C2 vale menos 1 acá, me va a quedar 4 menos 4, que es efectivamente 0. Entonces encontré el par de constantes no nulas que hacen que la combinación lineal de estas dos funciones sea igual a 0. Por lo tanto, esas dos funciones que estoy probando son linealmente dependientes. ¿Se entiende cómo se probará usando la definición si las funciones son linealmente dependientes o no? ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Me siguen ahí? Después vamos a usar la forma práctica, la probita práctica para estudiar la lineal dependencia, pero quiero que quede claro el tema de la definición. ¿Está bien? Sí. Bien. Obviamente, decir que unas funciones solución o un par de funciones solución de una ecuación diferencial de segundo orden son linealmente independientes significa decir que no son linealmente dependientes. ¿Y qué quiere decir eso en términos de símbolos? Dos funciones, f1 y f2, son linealmente independientes si solo si esta combinación lineal para cualquier valor de constante C1 y C2 es igual a 0 solamente cuando las constantes son nulas. Esa es la diferencia central. Esta combinación lineal va a ser 0 solamente cuando las constantes son nulas, son 0. Para cualquier otro par de valor de constantes, esa combinación lineal va a ser distinta de 0. O sea, C1 por F1 más C2 por F2
es distinto de 0 para todo C1 y C2, tales que C1 es distinto de 0 y C2 es distinto de 0. Estoy diciendo lo mismo de dos formas complementarias. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Como vimos recién, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque en el caso de las funciones que evalué antes, ¿se acuerdan? E a la 2x y 4e a la 2x, la combinación lineal, era igual a 0 cuando C1 valía 4 y C2 valía menos 1. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, esto implica que no son linealmente independientes. Claro, porque yo ya sabía que eran linealmente dependientes. Y una situación niega la otra. Si no son LD, son LI y viceversa. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Para probar si un par de funciones son LI usando la definición es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar un conocimiento un poco más sofisticado. No basta solamente con el álgebra. Y lo que probé acá, lo que vamos a probar es lo siguiente con la función seno de x y coseno de x. Yo sé que estas dos funciones son LI, pero tengo que demostrarlo. ¿Está bien? Bueno. Planteo la ecuación que constituye la definición. Si yo tengo que demostrar que esto, ¿qué tengo que demostrar yo? Que esto es igual a 0 solamente cuando se verifica que C1 y C2 es igual a 0. ¿Está bien? Y va a ser distinto de 0 esto para toda otra situación. Para cuando C1 es distinto de 0 y C2 es distinto de 0. ¿Está bien? Pero la definición me exige que yo evalúe, que analice este resultado. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a borrar esto aquí. Escuché alguna pregunta en el chat. ¿Alguien me la lee, por favor? ¿O es de otra cosa? No, yo que no llegué a copiar la definición independiente y la estaba pidiendo. Ah, de la de aquí. Igual esto ya está está acá. Ya está Sí. igual en el. ¿Cómo se llama? Está subido en los PowerPoint. Ah, listo, está bien. Gracias. De nada. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, arranquemos a ver qué podemos hacer. Bueno, vamos a trabajar un poquito con esta expresión, reordeno un poco los términos y llego a este resultado muy interesante. ¿Por qué? Porque observen que yo tengo, ¿qué va a pasar acá? Miren, de acá puedo plantear lo siguiente. Puedo decir que la tangente de x, puedo decir esto, seno sobre, o sea, me va a quedar C1, ¿no? Es igual seno sobre coseno. Por seno de x sobre coseno de x, ¿no? Es igual a menos C2. ¿Y esto a qué es igual? Es la tangente de x, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Que la tangente de x es igual a menos C2 sobre menos C1. De aquí tengo que pedir, en este análisis que estoy haciendo, a partir de este trabajo algebraico, que C1 no puede valer 0, ¿no? Porque si no, este trabajo algebraico es incorrecto, es inconsistente. Bueno, si C1 no es 0, llego al siguiente resultado trabajando con este desarrollo, que la tangente de x es igual a una constante, porque C2 es un número y C1 es un número distinto de 0, para cualquier x en donde esta función se define, donde la tangente se define, lo cual es un absurdo, porque como bien sabemos, la tangente de x no es uno igual a una constante para todo x. La tangente de x es una función determinada que va variando sus imágenes a medida que se mueve la x. Este absurdo, ¿qué me hace sugerir? Que C1 no puede ser distinto de 0. ¿Se dan cuenta? C1 tiene que ser 0, por un lado. Una pregunta. Sí. ¿Con esto ya podemos concluir que es linealmente dependiente o hay un tercer estado posible? No hay tercer estado posible. Hay dos estados posibles. Si vos demostrás que esta igualdad de acá, es igual a 0 solamente cuando C1 y C2 son 0, estás demostrando que son linealmente independientes. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Igual acá todavía no llegamos a decir demasiado. ¿Qué dijimos acá? Que C1 tiene que valer 0 para que esta expresión tenga sentido, nada más.
Es recién lo que dijimos acá, por el absurdo. Ahora, decimos que C1 tiene que ser 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que 0 por seno de X es igual a menos C2 por coseno de X. ¿Y esto cuándo va a ser cierto, chicos, chicas, para todo X del intervalo analizado? ¿Cuándo va a ser cierto que 0 es igual a C2 por coseno de X? Cuando C2 vale 0. Claro, el coseno de X puede valer 0, a veces vale 0, ¿no? Pero tiene que ser para todo X donde se está definiendo. Eso solamente va a ser cierto cuando C2 valga 0. Por lo tanto, conclusión, esta combinación lineal de las funciones que estoy evaluando solamente es igual a 0 cuando las constantes son 0. Por lo tanto, las funciones son linealmente independientes. Les dije recién que no es el método este el que vamos a usar para demostrar, como discutimos el viernes, cuando dos funciones son linealmente independientes o no. Pero es interesante hacer este análisis porque pone a prueba la definición y es la forma, creo o creemos, en donde uno mejor aprende las cosas, a partir de las definiciones y a partir de que uno puede usar las definiciones para probar lo que quiera decir. Bien, entendemos que es complejo porque si nos vamos a otro par de funciones diferentes, este análisis puede empezar a ser muy alambicado. Por lo tanto, vamos a usar este criterio práctico para definir, esto ya lo he discutido, para definir si dos funciones son LD o LI. Primero, el estudio lo vamos siempre a hacer para funciones no nulas, porque si las funciones son nulas, ya el criterio deja de tener sentido. Vamos a decir entonces que dos funciones no nulas en un intervalo determinado para cualquier X son LD, son linealmente dependientes si el cociente de ellas dos es igual a una constante para cualquier X del intervalo analizado. ¿Está bien? Obviamente, esto se verifica para la famosa que teníamos acá, e a la 2x, ¿no? 4 a la 2x dividido a la 2x, ¿no? Esto es igual a 4 para todo X del intervalo. Por lo tanto, son efectivamente linealmente dependientes. ¿Qué quiere decir que sean linealmente dependientes? Como les anticipé el viernes y como vamos a ver ahora, van a ser poco interesantes desde el punto de vista de que la búsqueda de la solución, porque son funciones a partir de la cual no voy a poder construir la solución general de una EDO de segundo orden lineal y homogénea. Pero bueno, hay que saber diferenciar lineal, funciones, solución linealmente dependiente de linealmente independiente. ¿Cuándo entonces van a ser dos funciones solución linealmente independiente? Cuando no satisfagan esta condición, es decir, cuando el cociente de las dos no sea igual a una constante. Como vimos recién, si el par de funciones que yo estaba evaluando era la seno de X y coseno de X, las pongo por acá, seno de X y coseno de X, cuando hago el cociente de seno de X sobre coseno de X es igual a la tangente de X, que es distinto a constante. Por lo tanto, efectivamente la seno de X y la coseno de X son funciones linealmente independientes. ¿De acuerdo? Eso nos lleva ahora, con una mayor soporte teórico, a discutir el famoso teorema 3 fundamental de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de cualquier orden, pero nosotros lo vamos a discutir sobre todo para las de orden 2, que son las que vamos a discutir en lo que queda del tema. Y lo vamos a enunciar para orden 2, decía recién, y tiene esto. Cualquier. Fíjense qué importante esto. Esto de acá es la hipótesis del teorema. Fíjense. La hipótesis del teorema propone la existencia, ante la existencia de una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden 2, tal como está ahí descripta, se verifica, se satisface que esta solución tiene un montón de soluciones, pero a lo que a nosotros nos interesa, tiene dos soluciones linealmente independientes. Tiene dos soluciones linealmente independientes a las cuales nosotros vamos a llamar base de soluciones de la ecuación. ¿Está bien? En el caso anterior, o en este caso, podría ser el seno de X y el coseno de X. Esa es la base de soluciones de esa ecuación, de alguna ecuación diferencial ordinaria, lineal, homogénea de orden 2. Bueno,
Esa es una de las tesis del teorema. Tiene dos soluciones linealmente independientes y la solución o cualquier otra solución, recuerden que una solución de una ecuación diferencial, si no hay condiciones iniciales, es un conjunto infinito de soluciones. Bueno, cualquier otra solución de Saedo es una combinación lineal de las dos soluciones de la base, es decir, la podemos escribir de esta manera. ¿De acuerdo? F1 y F2 son la base de soluciones. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Lo podrías repetir, por favor? Sí. El teorema fundamental de las número 3 de las EDO homogéneas de orden n, pero que nosotros vamos a usar sobre todo para el orden 2, dice que si tenemos una EDO lineal homogénea de orden 2, hipótesis del teorema, existe esta ecuación diferencial, tesis 1 tiene dos soluciones que son, siempre va a tener dos soluciones que son linealmente independientes. Tiene un montón de soluciones, infinitas, pero de esas infinitas hay dos que son linealmente independientes. A esas dos las vamos a llamar a partir de ahora base de soluciones de la ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea. Puede ser, por ejemplo, para alguna EDO lineal homogénea de orden 2, puede ser el seno de x y el coseno de x su base de soluciones. Sí. Te quería preguntar, ¿son dos soluciones porque es de orden 2? Claro, no, bueno, recordemos lo siguiente. Una ecuación diferencial de orden 1, 2 o 3 tiene infinitas soluciones, ¿no? Cuando hay, si estamos hablando de una ecuación diferencial de orden 1 con una condición inicial, ese problema a valores iniciales admite una solución y es única, teorema de existencia y unicidad. Pero si no está la condición inicial, la solución general que obteníamos nos devolvía infinitas soluciones, ¿está bien? Lo que tiene lo que nos garantiza este teorema es que de esas infinitas soluciones que puede tener una ecuación diferencial ordinaria, en este caso orden 2, hay siempre dos que son linealmente independientes, ¿está bien? Hay un montón más, pero hay dos que son linealmente independientes. ¿De acuerdo? A esas dos que van a existir Claro, siempre, la porque es la pregunta tesis del venía por teorema. eso. Está bien, pero ¿se entiende la diferencia? Por ahora el 2, está Sí, bien, sí, el sí. 2 está asociado, está atado al orden de la EDO. Pero lo importante en este caso del teorema es que esas dos son linealmente independientes. Y a partir de esas dos, bueno, esas dos definen lo que nosotros vamos a indicar ahora como base de soluciones. Si este teorema, y respondiendo un poco a tu pregunta, estuviese enunciado para una EDO de orden 3, lo que dice el teorema, y ahí viene, me parece, lo que estás planteando, es que esa EDO de orden 3 homogénea tiene tres soluciones linealmente independientes. Y esas tres soluciones son la base. Si es de orden 4, tendrá 4 soluciones, ¿está bien? Si es de orden 1, porque también aplica este teorema por orden 1, dice que tiene una solución. Lo que pasa es que una solución linealmente independiente no tiene sentido. Es una solución, ¿está bien? ¿De acuerdo? Bueno, una de las tesis es esa. La otra tesis es que cualquiera de las soluciones de esta EDO que estamos analizando se puede escribir como una combinación lineal de las funciones de la base. ¿Está bien? Esas son las dos tesis fundamentales del teorema. O sea, si yo conozco la base, si yo conozco el par de si puedo encontrar ese par de soluciones linealmente independientes, a partir de ellas puedo encontrar cualquier solución de la EDO analizada. ¿Está bien? ¿Compañero, quedó más claro? Sí, gracias. De nada. Bien. A esa combinación lineal de las funciones de la base, a partir de ahora la vamos a llamar solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea. Y la vamos a indicar I sub h. ¿Está bien? A esa combinación lineal. Claro, porque es un conjunto infinito de funciones que tiene esa característica fundamental. Bueno, a partir de esta combinación lineal, me da todas las funciones, me da todas las soluciones de esa EDO. A ese conjunto de soluciones de la EDO siempre lo llamábamos solución general. Bueno, a partir de ahora
la vamos a nombrar un poquito más específico, es decir, solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea. Y se va a escribir de esa manera. ¿Está bien? Bueno. Lo que decía la compañera, lo que vio muy inteligentemente, es que la cantidad de soluciones de la base coincide con el orden de la ecuación diferencial analizada. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con estas observaciones? ¿Por qué? Bueno, a partir de ahora vamos a tratar de ver cómo con estas nuevas herramientas, de índole teórica, podemos avanzar o atacar los problemas que se nos vienen. Y los problemas que se nos vienen son estos. Supónganse que tenemos una EDO de orden 2, lineal homogénea, como está aquí indicada. Esta es una genérica. Obviamente tengo que pedir que A0 sea distinto de 0, porque si no deja de ser de orden 2. Sabemos por el teorema 3 que tiene una base de soluciones. O sea que del conjunto infinito de soluciones, acá indicado pictóricamente, hay un subconjunto que es la base, que son esta y esta. Y sé que la solución general va a tener esta estructura. Ahora, ¿qué dice esta información? Que si conociéramos de alguna manera, o si podemos obtener dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación diferencial, tenemos la base y podemos dar todas las soluciones. El chistecito es, ¿tenemos un método hoy para encontrar dos soluciones linealmente independientes de ese EDO? No, todavía no lo tenemos. El desafío de ahora va a ser tratar de proponer o desarrollar un método para encontrar dos soluciones linealmente independientes de esa ecuación diferencial. ¿Está bien? Bueno, pensemos cómo podemos hacerlo. Probemos o ensayemos un método basado en la prueba y el error. Eso consiste en lo siguiente. Tomemos una función de prueba, que va a ser no una función cualquiera, sino una función que tiene una serie de características muy deseables. Es la función i igual a e a la alfa x, en donde alfa es un numerito. ¿Por qué? ¿Qué características deseables tiene? Que es derivable, n veces derivable, porque el término nunca se me va, y este término me permite hacer un álgebra eficiente. ¿Por qué? Si esta función de prueba satisface, por ejemplo, esta ecuación diferencial que propongo acá, simplificadita, y segunda menos 5y' más 6 por i, es una EDO de orden 2, lineal homogénea, pero sencillita porque los coeficientes estos son numeritos. Pero está bien, vamos a ver si esta función de prueba efectivamente es solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué tendríamos que hacer para ver si esta función de prueba es solución de esta ecuación diferencial? ¿Qué les parece? Integrar. No, ¿por qué? Porque ¿qué vamos a integrar acá? Hay que hacer algo diferente, ¿eh? ¿No podemos reemplazar en i? Claro, es tomar esta función, tomar su derivada primera y su derivada segunda y analizar si satisface la ecuación dato, ¿no? Que es esta. Por eso yo decía que esta función de prueba tiene una serie de características deseables, porque puedo derivar todas las veces que quiera y siempre voy a tener una expresión que va a mantener esta estructurita que me va a permitir hacer un álgebra eficiente. Si derivamos una vez, me va a quedar alfa por e a la alfa x, y si derivo dos veces, me va a quedar alfa cuadrado por e a la alfa x. Entonces, yo puedo hacer el reemplazo de estas funciones que encontré aquí en la ecuación dato y ver si la satisfacen. ¿Por qué? Porque cuando pongo la derivada segunda me va a quedar alfa cuadrado, ¿no? ¿Por quién? Por e a la alfa x. Acuérdense que alfa es un número cualquiera. Menos 5 veces, ¿quién? Alfa por e a la alfa x. Fíjense qué interesante el término que esto es la función que define la prueba, porque me va a quedar siempre en cada uno de los términos de la suma. Y acá me va a quedar 6 veces e a la alfa x es igual a 0. Me pregunto si es igual a 0. Bueno, para preguntarme eso, ¿qué hago? Saco factor común e a la alfa x, ¿no? Y me va a quedar una expresión que depende de alfa acá, ¿lo ven? Esto va a ser igual a 0. Esto siempre va a ser distinto de 0 para todo x del intervalo, porque ya lo sabemos por la función del tipo e a la alfa x, ¿no? Entonces, para que esto sea 0, esto tiene que ser 0. ¿Se dan cuenta?
¿Y esto va a ser 0? Bueno, lo puedo encontrar a partir de la resolvente, porque me va a quedar, era menos b, me va a quedar 5, los alfa que estoy buscando van a ser 2, ¿no? Es menos b, o sea 5, más menos la raíz cuadrada de ¿quién? De b al cuadrado, que es 25, menos 4ac, menos 4 por 6, 24, menos 24, ¿no? Sobre 2. Entonces los alfa van a ser, un alfa 1 que me queda, ¿cuál va a ser? 5 más 1, 6, uno va a ser 3, y el otro alfa va a ser 5 menos 1, 4, 2, 3 y 2. ¿Qué quiere decir eso? Que encontré no una función solución, encontré dos funciones solución. ¿Se dan cuenta? Porque una va a ser una función e a la 3x y la otra función e a la 2x. Pero lo notable de este método de prueba es que además de encontrar dos soluciones, ¿no son linealmente independientes estas soluciones también? Acuérdense, para probar si son LI, lo que vamos a hacer ahora es hacer el cociente entre las dos. Si el cociente entre las dos es distinto a una constante para todo el X del intervalo analizado, entonces son linealmente independientes. Y efectivamente, el cociente entre las dos no es una constante, es igual a la X. Por lo tanto, son linealmente independientes. Eso quiere decir que las funciones que yo tengo acá, las funciones que propongo del tipo e a la 3x y a la 2x son solución de la EDO analizada, pero además son linealmente independientes, por lo tanto son la base. Eso quiere decir que la solución general de la EDO homogénea lineal de orden 2 va a tener esta forma, C1 por e a la 3x más C2 por e a la 2x. Notable, ¿no? ¿Y esto es una casualidad? No, no es una casualidad. Este método, el que vamos a usar nosotros para resolver un tipo muy particular de segundo orden, homogénea de orden 2, pero que es muy útil. Ahora vamos a ver por qué. ¿Se dan cuenta? Bueno, paso en limpio esto que dice acá, borro, total está hecho abajo, y es lo que hice yo acá. Lo reemplazo, como les dije, hago el trabajo algebraico, analizo si existe el alfa tal que eso es igual a 0, llevamos que son 2 y 3, se concluye que esas son las soluciones I1 y 2, son linealmente independientes, son la base y ¿qué pasa acá? Ahí está, son la base, E2 a la X y A3 a la X, bueno, me quedó al revés a mí, pero lo mismo. Entonces la solución general es esa que está ahí, la homogénea, la IH. Impresionante, ¿no? Animados por el éxito, nos preguntamos, ¿este método de prueba espectacular valdrá para cualquier ecuación diferencial ordinaria en lineal homogénea de orden 2? ¿Qué les parece? Es decir, si nos vamos a este otro ejemplo, fíjense, es un poco diferente. Ahora cambió, ¿lo ven? ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora tenemos, multiplicando a las derivadas, funciones que no son constantes. ¿Está bien? X cuadrado, X cuadrado. Bueno, estas sí, pero estas no. Entonces, acá se me borró el método de prueba de error. ¿Podrá aplicarse acá? Ya les digo que por más que se rompan, porque nos rompamos la cabeza, no se puede aplicar el método de prueba. De hecho, ese método, basado en el uso de las funciones de Euler para hacer la función de prueba y demás, solamente la vamos a poder usar cuando la EDO ordinaria lineal homogénea de orden 2 es a coeficientes constantes. Es decir, los coeficientes que multiplican a las derivadas son numeritos. Cuando eso no ocurre, el método no puede usarse. Y no hay ningún método para encontrar la solución en ese caso. No hay método para encontrarla. ¿Está bien? El problema en este escenario va a ser diferente, se va a plantear de manera distinta. El problema en ese caso va a ser algo de este estilo. Nos van a dar una EDO ordinaria, lineal, homogénea de orden 2, a coeficientes no constantes, como este caso, o funcionales, y nos van a decir, dada la función I1, por ejemplo, y la función I2, verificar primero si esas funciones son solución. Entonces, ¿cómo harían para verificar si estas funciones son solución? ¿Qué tendríamos que hacer? Reemplazar. Claro, tomar la función I1, por ejemplo,
la voy a hacer con esta y ustedes de tarea queda la otra. La función I1 es x2, x al cuadrado, perdón. La derivada de I1, la derivada de I1 es 2 veces x. Y la segunda derivada de I1 es 2. Voy a la ecuación dato y ¿qué me va a quedar acá? X al cuadrado por 2, ¿no? Más 2 por x cuadrado. Menos 4 por x cuadrado. Efectivamente es solución. ¿Por qué? Y claro, porque me queda 4x cuadrado menos 4x cuadrado igual a 0. Esta es solución. Y la otra también va a ser solución. Ya les anticipo. Entonces tenemos que F1, que esta es solución y que esta es solución. Ahora, ¿son base de solución? ¿Qué les parece? ¿Qué habría que hacer en ese caso para determinar si son base de solución? Si son Hacer el cociente. Claro, hacer el cociente y determinar si son linealmente independientes. Si el cociente no es una constante, efectivamente me va a quedar x cuadrado dividido 1 sobre x al cuadrado igual a x a la cuarta. Por lo tanto, esto implica que son LI. ¿Está bien? Entonces acá puedo poner a x cuadrado y acá puedo poner a 1 sobre x cuadrado. Como son LI, entonces puedo decir que la solución general va a ser C1 por x cuadrado más C2 por 1 sobre x cuadrado. ¿Se dan cuenta? Es un problema de una naturaleza distinta. Acá no voy a poder, cuando la EDO, insisto, es de orden 2 a coeficiente no constantes, encontrar la solución por el método. Y fíjense que es un error bastante frecuente. De hecho, es el error que yo cometí cuando rendí matemática 2, allá lejos y hace tiempo. Es el mareo que uno tiene también. No es que no sabía esa imposibilidad, pero bueno, ante lo abrumado que uno puede estar en un examen, trata de apelar a cualquier arma para destrabar una situación. Y bueno, después no se puede. Estaba mal resuelto. Digo, un error bastante frecuente, no se preocupen, pero ocurre. Pero no se puede resolver de esa manera. Claro, o sea que cada vez que tengamos una incógnita no podemos ir por este camino. Cuando la Una incógnita multiplicando claro, una función que esté multiplicando exactamente. No pueden ir por este camino. Van a poder, eventualmente, decir muchas cosas de esta EDO. ¿Por qué? Porque el teorema 3, ¿qué me dice? El teorema 3 me dice que esa EDO tiene una base de soluciones, por más que no la conozca. Y que a partir de esa base de soluciones yo puedo proponer una solución general. Todo eso existe, pero no lo conozco. Y no tengo un método para encontrarlo. Ahora, puedo poner a buscar un par de soluciones. ¿Está bien? Puedo jugar. Y por ahí tengo suerte y me topo con las soluciones de la ecuación diferencial, pero no va a ser la actividad que nosotros vamos a sugerir. Pero interesante es que reconozcan que el teorema 3 me dice que cualquier EDO lineal, homogénea, orden 2, sea coeficiente constante o sea coeficiente variable, tiene un par de funciones solución que son linealmente independientes, es decir, que son base, y que la solución general es la combinación lineal de esa base. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Bueno, vamos a pasar en limpio en dónde estamos. Hasta el viernes pasado habíamos discutido sobre las ecuaciones de primer orden. Habíamos avanzado sobre el método de variables separables que aplica no a cualquier, sino a determinadas ecuaciones diferenciales que puedan llevarse de primer orden a la forma esta que está acá, o a la forma alternativa que es esta, y habíamos visto que para las lineales de primer orden el método ideal era el de sustitución, sobre todo para las lineales de primer orden no homogéneas. Lo que incorporamos ahora son las lineales de segundo orden. Las homogéneas y las no homogéneas tienen siempre si son a coeficientes variables, como este es el caso, van a tener garantizada la existencia. Estamos discutiendo esto, ahora después vamos a discutir las no homogéneas. Esto por ahí olvídense. Las homogéneas sabemos que admiten solución, que van a tener esta forma. Si los coeficientes son constantes, tenemos un método práctico, esto olvídense por ahora, tenemos un método práctico para encontrar las funciones de la base, a partir de las cuales vamos a proponer la solución general.
Si los coeficientes son, las funciones coeficientes, perdón, son variables, no constantes, sabemos que tiene solución, sabemos cómo es la forma de la solución, pero no vamos a poder, por ningún método práctico, encontrar la base de soluciones. Pero sabemos que admite solución. ¿Está bien? Este es el escenario nuevo. Nos vamos a detener ahora un tiempito entonces sobre estas funciones, porque lo que habíamos visto cuando proponíamos esa función de prueba va a ser el método práctico que nosotros tenemos que sofisticar de alguna manera para atacar a cualquiera de las subfamilias que se desprenden de este tipo de ecuación diferencial. ¿Por qué digo las subfamilias? Por lo siguiente. Esto. Vuelvo para acá atrás. Hágame acordar que hay que volver a los homogéneas. Acá. Hágame acordar del otro, no quiero olvidarme. Acuérdense y háganme acordar cuando terminemos de discutir esto. Quizás esto nos lleve casi todo lo que queda. Sí, probablemente. Que tenemos que volver sobre los teoremas 4 y 5 de las no homogéneas. Pero quiero no perder el hilo ahora. Bueno, les decía que vamos a discutir el método basado en la función de prueba I igual a la Rx o alfa X o el nombrecito que quieran poner al numerito, que nos va a permitir encontrar la solución de una EDO a coeficientes constantes. Siempre tiene que los coeficientes ser constantes. Bueno, a esta ecuación que nos va a quedar siempre expresada, porque para cualquiera sea el caso, si yo ataco el método con este método de prueba, siempre me va a quedar una ecuación de este tipo, en donde tengo A0 por R cuadrado. Acá lo que hice yo, acá reemplacé la derivada segunda. Acá reemplazo la derivada primera, ¿se dan cuenta? Y acá reemplazo la función. Siempre nos va a quedar, cualquiera, sea la forma de A0, A1, A2, siempre nos va a quedar así. Bueno, a partir de acá, esto va a ser 0 siempre y cuando lo que tengo aquí, saco factor común R al X, lo que tengo aquí sea 0. Y esta es la famosa ecuación característica asociada a la EDO de segundo orden a coeficientes constantes. Vuelvo sobre el ejemplito. El ejemplito era I, ¿qué era? I segunda. Se me fue. Era I segunda menos 5 y prima. ¿Alguien se acuerda? ¿Lo tiene a mano? Para ver cómo sería la ecuación característica. ¿Más cuánto? Más 6i. Más 6i, ¿no? Igual a 0. Fíjense que si yo lo pienso en términos de la ecuación característica, hago todos los reemplazos. Ya no les vamos a pedir que hagan el reemplazo. Ustedes pueden directamente, viendo la estructura de la EDO, proponer cuál es la ecuación característica asociada. ¿Y cuál va a ser la ecuación característica asociada? Va a ser A0 por R2, es decir, directamente R2 porque A0 vale 1, en este caso, menos, más A1 por R. ¿Cuánto vale A1 acá? Menos 5, o sea, menos 5 por R, más A2, más 6. Y lo que tengo que pedir que valga 0, entonces es esto. ¿Qué es lo que hicimos antes? ¿Se dan cuenta? Bueno, acá lo estamos sistematizando ese trabajo. Entonces, el chiste o el método consiste en encontrar quiénes son los valores de R, las raíces de ese polinomio de grado 2, que es la ecuación característica. Entonces dirán, ya está todo resuelto. Claro, pero siempre que tengamos un polinomio de grado 2, tenemos 3 situaciones posibles, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 situaciones posibles? Que tenga 2 ceros, que tenga uno solo o que no tenga ninguno. Exacto. Bueno, sí, es verdad. Que tenga 2 raíces distintas y reales, que sea la misma, que sea doble, ¿no? Y que no tenga, el que no tenga, ahora, en verdad, lo vamos a tener que incorporar al conjunto de números que no analizábamos en Matemática 1, que son los números complejos, porque en verdad, que no tenga no es que no tenga. Nos quedaba la raíz de un número negativo, que para que el universo de los números reales, sí, está bien, no pertenece, pero en verdad define un número complejo. Y ese caso 3, que define el número complejo, vamos a ver cómo lo vamos a incorporar en este nuevo escenario. ¿Está bien? O sea, tenemos 3 posibilidades. Si las 2 raíces son reales y distintas, ya está resuelto el asunto.
porque esas dos raíces reales distintas me devolvían dos funciones, solución, que eran linealmente independientes, y a partir de ahí yo podía proponer como la solución general, ¿no? Si las dos raíces son reales e iguales, vamos a tener un problemita. ¿Por qué? Porque tengo una sola función solución, porque son las dos iguales, no son linealmente independientes. Ni hablar si las dos raíces son complejas. Ahí tengo un problemita más grave, porque ahí tengo que primero ingeniarme cómo de ahí, de alguna manera, las extraigo, las transformo en soluciones reales y a partir de ahí veo qué hago. Ese sería un poco el panorama. Esas son las tres posibilidades. Si analizo la posibilidad número 1, bueno, acá están los tres casos, lo dejo para que lo metabolicemos. O sea, el caso 1 no tiene ninguna dificultad. ¿Está bien? Es el que venimos trabajando, que vimos en el ejemplito. El caso 2 tiene una dificultad. ¿Por qué? Porque de acá me va a quedar que la función 1 es e a la, supónganse, 2x, y la función 2 también e a la 2x. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa con i1 y i2? Por ejemplo, si la raíz fuese igual a 2. ¿Son linealmente independientes estas dos? ¿Qué les parece? No, no va a No, ser. si tengo No, la será la duda, 1. hago e a la 2x dividido a la 2x igual a 1, igual a constante. Por lo tanto, una función siempre va a ser linealmente dependiente consigo misma porque el cociente es siempre igual a 1. Y eso tiene un problema. ¿Por qué? Porque a partir de estas dos, yo no puedo proponer la solución general porque no tengo una base de soluciones. Vamos a ver cómo solucionamos este problema. Ni hablar cuando tengo este problema, ¿no? Acá ya no, se nos quemaron todos los papeles, ¿no? ¿Está bien? Sí. Está claro el panorama de complejidad. Esto está resuelto y acá vamos a ver qué hacemos. Bueno, vamos a atacar ahora esos casos 2 y caso 3. Vamos a ver qué sale. Caso 1. Antes. Caso 1 este. ¿Bien? Caso 1 este. A y B siempre van a ser linealmente independientes. Y tenemos la base de solución. Profe, Sí. una pregunta. ¿No tenés una idea más o menos en qué página del libro está esto? Porque estoy media perdida. Ahí te digo. Dame que lo tengo acá a mano. Uy. Estamos en. Puede ser que esté en más o menos 2 páginas porque son correcciones, pero estamos en la página a partir de la 127. Ahí está, me la pusieron en el chat. Gracias, profe. Nada. Bueno. Para que repasemos un poco y afiancemos este método, el caso 1, yo le dejo este ejemplito. ¿Dónde está? ¿No tiene un ejemplito acá? Pensé que lo tenía. Ahí está. A ver si lo tengo acá. Seguro tiene uno. Profe, eso, una cosa. Los PowerPoints que están subidos en comunidad están subidos como PDF y no como PowerPoints. Sí, Entonces no se ven, digamos, los avances, o sea, quedan todo estos espacios en blanco, se ven. No, yo creo que le saco, o sea, se me había pasado alguno, pero no es tan tal cual por ahí, porque el PowerPoint lo voy cambiando todo el tiempo. Pero en el PDF le saco los cosos blancos, digo, tiene que estar completo. Por ahí se me pasó alguna. Mirá que a veces el PDF no te descarga completo. Fíjate después, cualquier cosa después lo reviso. Pero deberían estar, así se deberían ver. Sin los. Sí, porque el de la clase de hoy estaba viendo cuando explicaste Sí. con el ejemplo de. ¿A dónde estaba? Sí, está bien. Puede ser que alguno. Y 2' menos 5y' más 6y. Toda esa parte, digamos, ¿no? Está como el que le falta desarrollo. Claro, puede ser que alguno se me haya escapado. Después lo voy a revisar. Gracias por revisar. Después lo corrijo. Bueno, dale, gracias. Pero para no, se me fue otra vez. Quiero que repasemos para afianzar el caso 1. Recién lo tenía. Este de acá. El caso 1, este de acá. Que es este de. Ay, perdón. ¿Qué hacemos cuando este de acá? No, este de acá.
Acá tenemos una ecuación diferencial de este tipo. Fíjense, de orden 2 a coeficiente constante, que está acá arriba. Bueno, ¿cómo la vamos a resolver? A ver, lo que le recomiendo es, de aquí, fíjense, sale esta ecuación característica. ¿Está bien? Que es A0 que vale 1 por R cuadrado, que de alguna manera los R, fíjense, el R reemplaza a la derivada y el cuadrado o el 1 es el orden de la derivada en cada caso. Siempre va a quedar armada de esa manera la ecuación característica. Obviamente, es una consecuencia de cómo funcionó o cómo se usó la función de prueba para usar el método. Siempre va a quedar expresada así la ecuación característica. Va a ser los coeficientes multiplicando a los R, el R que estoy buscando, la raíz que estoy buscando y el grado de la raíz está asociado al de la derivada o al de la función que está reemplazando. Siempre va a quedar así. Entonces va a quedar R cuadrado menos 2R menos 3. Entonces, al encontrar las raíces de esta ecuación característica, estoy encontrando los exponentes de las funciones de prueba que estoy usando y entonces estoy encontrando las funciones de la base siempre y cuando esas raíces sean reales y distintas. Entonces miren que aquí, si lo resuelven, las raíces van a quedar menos 1 y 3. ¿Por qué? Y porque va a quedar menos b que vale 2, ¿no? Lo pongo acá. Menos b que vale 2, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 4, menos 4ac, que es 12, dividido 2 veces a, que es 2. Entonces va a quedar 2 más 4, que son 6, dividido 2 es 3, o sea que la raíz 2 vale 3, y la raíz 1 me queda igual a 2 menos 4, que es menos 2, dividido 2 es menos 1. Y estas son las raíces. Como las dos raíces son reales y distintas, las dos funciones que puedo generar a partir de ellas son linealmente independientes. Y de hecho se ve claramente que son linealmente independientes. ¿Se dan cuenta? Y a partir de ellas entonces puedo escribir la base. La solución general, perdón. Porque ellas dos son la base y la solución general es la combinación lineal de esa base. ¿Queda claro el trabajo que hay que hacer cuando las raíces, o sea, el trabajo que hay que hacer siempre es el mismo, digo, independientemente de las raíces que tenga, porque siempre hay que plantear la ecuación característica y a partir de ahí definir. En el caso que las raíces sean reales y distintas, ya está todo resuelto, porque ya tengo la base de soluciones, sé que son linealmente independientes, por eso son base, y entonces a partir de ellas puedo proponer la solución general de la homogénea. ¿De acuerdo? Vamos al caso 2, si les parece. Es decir, cuando las raíces son reales, pero iguales. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Avanzamos? Sí, sí. Bien. Bueno, sí. ¿Cómo damos una solución particular de la homogénea? ¿Qué tendríamos que hacer? Buscar según IC2. Claro, dar valores a según y según lo que querramos, ¿no? Salvo que tengamos condiciones, claro, como en este caso, que tengamos un PBI. Si tengo un PBI, las constantes no van a ser cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo resuelvan el PBI? Eso. Yo ya vengo. Traten de resolver el PBI para esa solución general. ¿Cómo harían? A ver qué les parece.
Bueno, chicos, chicas, ¿cómo pudieron resolver el PBI? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué les parece? ¿Qué haríamos? ¿Idea? ¿Alguna idea? Reemplazar x por 0 e igualarlo a esos dos valores. Por ejemplo, si yo reemplazo x por 0, o sea, ya tenemos la solución general la tenemos, ¿no? La solución general tiene esta forma acá arriba. ¿Por qué? Porque ya la encontramos para una solución, para una ecuación diferencial que tiene esta forma, que es la que resolvimos, tiene esta estructura. Eso quiere decir que la condición inicial en 0, esta función en 0, tiene que ser igual a menos 2. Es decir, y en 0, que es igual a C1 por E a la menos 0, ¿no? Más C2 por E a la 3 por 0, ¿a qué tiene que ser igual? Menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que C1 más C2 tiene que ser igual a menos 2. O sea que tengo una ecuación con dos incógnitas, que no la podría resolver salvo que tengo la otra condición inicial. ¿Cómo juego? ¿Cómo uso la otra condición inicial? ¿Qué haríamos para usar esta otra condición inicial? No sé. ¿Qué podemos hacer? Derivar la solución general. Claro, derivar la solución general y valorarla en 0. Si yo busco una derivada de la solución general, va a ser igual a menos C1 por E a la menos X más 3 veces C2 por E a la 3X. Si la valoramos en 0 a esta derivada, sabemos que es solución, pero para que estoy buscando la que satisface estas dos condiciones, va a quedar menos C1, ¿no? Más 3 veces C2 es igual a 6. Entonces, el sistemita de dos ecuaciones que me queda, a partir de las cuales tengo que encontrar las dos constantes, es C1 más C2 igual a menos 2 y menos C1 más 3C2 es igual a 6. Esto lo resuelvo por sustitución, como quieran, porque me queda que, qué sé yo, ¿qué me queda? C1 igual a, bueno, creo que está resuelto acá, ¿ver? Sí. Las dos que me quedan son menos 3 y 1. ¿Está bien? Por acá. ¿Se entiende el razonamiento? Esto lo van a tener que hacer casi todo el tiempo en estas actividades. Son estas dos de acá. ¿Está? Y entonces la solución particular que satisface las dos condiciones iniciales del PBI es menos 13 a la menos X más 3 más E a la 3X. Bien. Caso 1 resuelto. Vamos al famoso caso 2. ¿Qué pasa cuando las dos soluciones son iguales? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Una de las soluciones va a ser la que me devuelve la raíz que haya encontrado. Es decir, por ejemplo, I1 es a la Rx. Y la otra solución, voy a proponer una función que multiplique a la primera por una función b que tenemos que encontrar. Bueno, en el libro discutimos cómo encontrar esa función b de tal manera que multiplicando esa función b por I1 me devuelve una función I2 que sea linealmente independiente a I1 y que sea solución de la EDO, y entonces puedo con esas dos tener la base. Acá basta decir que la función b que vamos a agregar, que vamos a usar, es la lineal, la identidad. Eso quiere decir entonces que en el caso de que tengamos raíces reales e iguales, una de las soluciones que vamos a usar para la base es la que me devuelve la raíz de esa ecuación característica, y la otra va a ser la función que me devuelve la raíz y uno multiplicado x. Y entonces la solución general va a ser la combinación lineal de ellas dos. ¿Y por qué estoy seguro que puedo proponer eso? Claro, porque si pruebo I1 y I2 y me pregunto si son LI, claro que son LI, porque igual el cociente me va a quedar, es a la RX, ¿no? Y acá me queda por dividido, es a la RX, ¿no? Estoy haciendo I2 sobre I1,
me queda que es igual a x. Por lo tanto, implica que son LI. Por eso uso esa identidad, esta función x. De tal manera que siempre me van a quedar estas dos funciones LI. De tal manera que a partir de ellas puedo proponer la base, entonces, y la solución general para el caso de las raíces reales e iguales va a ser siempre así. ¿Está bien? Ahora vamos con un ejemplito numérico, a ver si lo tengo acá a mano. Sí, este de acá. Fíjense. Tenemos la siguiente solución, ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 2 a coeficientes constantes. ¿Qué es lo que hago primero? Planteo la ecuación característica, A0 por R al cuadrado, menos A1 más A1 por R, o sea, menos 10 por R, más A2, que es 25. Cuando vamos a resolver esta ecuación, me queda, la puedo factorizar, me queda R menos 5 al cuadrado, de manera que tengo una raíz doble real e igual a 5. El que no lo quiere hacer de esta manera y lo hace con la resolvente, le va a quedar menos b, que es 10, más menos la raíz cuadrada de 100, ¿no? Menos 4 por 25, es decir, menos 100, dividido 2. Es decir, raíz doble e igual a 5. ¿Se dan cuenta? Bien. Eso quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir? Y que la solución 1 que voy a usar para la base, ¿qué forma va a tener? Y va a ser e a la 5x. Y a partir de lo que discutimos recién, ¿qué forma va a tener la segunda solución? E a la 5x ¿por quién? Por X. Por x. Y listo. Tengo duda, me queda la duda esta de acá. ¿Estoy tan seguro que es solución de la EDO? Bueno, lo verifico, es muy sencillo de verificar. Digo, la derivada primera de esto es un producto, va a ser e a la 5x por 1 más x por e a la 5x. Y la derivada segunda va a ser igual a e a la 5x más a la 5x más, ¿no? Digo bien, a la 5x por x. ¿Está bien? Entonces voy a la ecuación diferencial. Cuando pongo ley segundo, en verdad voy a poner a la 5x, ¿no? 2 más x. ¿Está bien? Porque saqué factor común. Esta es la derivada segunda, sacando factor común a la 5x. Menos 10 veces e a la 5x, saqué factor común, y me va a quedar 1 más x. ¿Está bien? Más 25 veces e a la 5x por x. Y me pregunto si eso es igual a 0. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? Puedo sacar factor común e a la 5x, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? 2 más x menos 10x más 25x. Y en algún lugar metí la pata, me parece. Sí. ¿A dónde debería metido la pata? Voy a ser más prolijo. Porque debería verificar si la solución he derivado mal en algún lado, me parece. Vamos a hacerlo en blanco. Porque me da bronca. Que no salga, tiene que ser muy obvio. La ecuación era esta, ¿no? De y' más 25i tiene que ser igual a 0. La función solución, supuestamente, es e a la 5x por x. Bueno, la derivada primera de esta función, derivemos bien, es... porque es de 5, que salame. Es 5 e a las... Derive mal. ¿Por qué es i sub 2? Porque es la que estoy probando. Es la... ¿Te acordás que una solución era la 5x? La que me da la raíz doble 5. Y la otra solución tengo que multiplicar a esa por x. Y a esa la llamo i sub 2, que es la que quiero probar ahora. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ok. Tengo que derivar esta. Una vez y dos veces, meterla en la ecuación diferencial y efectivamente verificar que soluciona. Así nos quedamos tranquilos que este método,
cuando las raíces reales son iguales, lo único que hay que hacer es multiplicar por x a la solución que encontré. Y ahí tengo la otra. Bueno, para quedarnos tranquilos lo vamos a comprobar, lo vamos a probar, verificar. Si quiero derivar esto, derivo primero la x, que es 1, entonces me queda e a la 5x. Derivo otra vez, la x queda sin derivar y tengo que derivar esto, pero cuando derivo esto me comí este 5. Me queda así. ¿Está bien? Y derivo otra vez. Cuando derivo otra vez, tengo la derivada de esta, es 5 veces e a la 5x, y cuando derivo acá, me queda. Tengo un producto triple, va a ser 0 por e a la 5x por x, más, derivo la x primero, me queda entonces 25 por e a la 5x, más, y ahora derivo la exponencial, entonces me va a quedar más 25 por e a la 5x otra vez por x. Saco factor común para que no quede tan choclo acá, me va a quedar e a la 5x, ¿y qué me queda acá? 5 más 25, o sea, 5e 30. a la 5x podría hacer. ¿Cómo? 5e a la 5x podría hacer directamente. Sí, pero acá no lo voy a poder hacer después. Por eso quiero hacer solamente este para que pueda después sacar el factor común de todas en el final, pero sí, podría hacer ese intermedio. Acá me queda 30 más 25 veces x, y acá hago lo mismo, saco de la 5x de factor común, y me queda 1 más 5x, y acá no, y acá ya está. Entonces, cuando reemplazo todo esto en la ecuación diferencial para verificar que efectivamente es solución, me va a quedar e a la 5x, cuando voy con la derivada segunda, 30 más 25x, espero que ahora funcione, por Dios, porque es muy bodrio, esto es muy trabajoso. Voy a la derivada primera y me queda 10 veces todo esto, 10 a la 5x por 1 más 5x. Y voy a la otra, me queda más 25 veces e a la 5x por x tiene que ser igual a 0. Ahora saco factor común a la 5x en cada uno. Entonces me va a quedar e a la 5x acá, y acá me queda 30 más 25x, más 25x, menos 10 menos 50x, más 25x. ¿Es igual a 0? 30, 30 menos 10, y siempre falta 5 para el peso. Acá se me juntaron los 25. Esto sí se me hizo 0. ¿Está bien? En algún lado metí la pata y este 10 que tengo por acá. Pero bueno, quedará de tarea. ¿Dónde metí la pata? ¿Dónde metí la pata? 5 más 25. O sea, se me fueron todos los X. Bueno, ya no me queda energía para comprobarlo. Pero debería ser 0. ¿Qué quiere decir? Que lo que me queda acá adentro debería darme todo 0. Pero bueno, se los debo para otro momento. En algún lado metí la pata. Pero se entiende, o sea, lo lamento que no salió en este punto. No me olvidé nada, ¿no? No. Pero bueno, debería verificarlo. ¿Estamos de acuerdo? Si no verifica, lo hacen hasta que se queden tranquilos que tiene que dar 0. El método es infalible y está a prueba de los errores humanos. Por lo tanto, la solución general de esta va a tener esta forma. ¿Está bien? Y en cualquier escenario en donde las raíces sean reales e iguales a 5, va a quedarme ese resultado. No lo voy a buscar otra vez porque voy a perder 5 minutos y no sé si ya me da la energía mental para llegar a la solución correcta. ¿Le queda de tarea a ustedes? Queda 10, no 30. ¿Le queda bien? Profe. ¿Cómo? Es con 10, no con 30, en el paréntesis. Adentro del paréntesis queda 10 más 25x. Ah, bien. Entonces quedaba claro, quedaba bien. Bueno, ahora se me fue del otro lado, pero quedaba bien bueno, queda 0. Verifíquenlo en el caso como ve la compañera. Tiene que darle 0, claramente, porque es solución, o sea que el método funciona. Lo haría otra vez, pero insisto que no garantizo el éxito y es perder minutos preciados. Bien, caso 2, relativamente resuelto. Toda vez que aparezcan raíces reales iguales, lo único que vamos a hacer es encontrar la raíz de la ecuación característica, proponer una función con esa raíz, y la otra función va a ser la misma que encontré multiplicado x. Y listo.
tengo la base, porque son linealmente independientes, siempre van a serlo, porque el cociente da la identidad, y a partir de la base puedo proponer la solución general. ¿Qué pasará entonces cuando las raíces sean complejas? Bueno, cuando las raíces son complejas, van a tener esta forma. Nos va a quedar, a ver si hay un numerito, un par de numeritos, quiero ver, esta. Por ejemplo, r cuadrado menos 6r más 25. R cuadrado menos 6r, r cuadrado. Menos 6r, que era, más 25. Para que vean por qué tienen esta forma. Bueno, cuando queremos resolver esta ecuación característica, a partir, fíjense que esta ecuación característica uno puede proponer la ecuación diferencial de la cual proviene, porque esto me va a quedar y segunda menos 6i', ¿no? Más 25i igual a 0. ¿Se dan cuenta? Como con la ecuación característica uno puede reconstruir la ecuación diferencial de la cual esa ecuación es característica. Hay una relación obviamente unívoca entre una cosa y la otra, porque justamente así se define. Bueno, eso al margen. Quiero ver qué es esa forma de raíz compleja. Cuando uno resuelve la resolvente de esta ecuación polinómica, nos va a quedar menos b, que es 6, más menos, ¿qué va a quedar acá? La raíz b al cuadrado, que es 36, ¿no? Menos 4ac, que es menos 100. Y ahí está el problema, ¿no? Acá está el problema. Cuando el discriminante de la raíz, obviamente, es menor que 0, las raíces de esta ecuación polinómica, que en matemática 1 decíamos que no existen, obviamente no existen en el universo de los reales, pero en el conjunto de todos los números sí existen, y son las famosas raíces complejas. Y acá dividimos 2. ¿Cómo la vamos a expresar? Bueno, de la siguiente manera. De acá puedo generar una raíz 1 que va a tener una parte real, que es el cociente de 6 y 2, ¿no? Que es 3, más una parte compleja. La parte compleja me la devuelve, en este caso, la raíz esta, porque me queda la raíz, ¿no? De menos 64. Esa es una raíz. Y la otra raíz que se desprende de esta ecuación polinómica es 3 menos la raíz de menos 64. ¿Bien? Bueno, ¿en qué consiste o cómo vamos a interpretar estas raíces reales para poder a partir de ellas... ¿No es 64 dividido 2? Raíz de menos 64 dividido 2. Perdón, tenés razón. 64 acá sería dividido 2, en cada caso. Gracias. Ahí, ¿está bien? Bien, porque distribuye el 2, perfecto. Decía, ¿cómo vamos a interpretar estas raíces para poder usarlas en el método que estamos proponiendo? Bueno, primero vamos a pensar cómo separar bien la parte compleja de la parte real de cada raíz. Y nos vamos a quedar con una sola raíz para usar el método. Generalmente nos quedamos con la raíz esta, la que está sumando, como por practicidad. Esta la vamos a desechar. Entonces, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. 3, ¿no? Más, 3 más, la raíz de 64 sobre 2 por la raíz de menos 1, ¿está bien? ¿De acuerdo? Distribuí la raíz. Pienso el 64, menos 64 como 64 por menos 1, el que tiene el problema en el menos 1, y lo mando con la raíz. Y acá, ¿qué me va a quedar? La raíz de 64 es 8, acá me queda 4, ¿no? O sea, que este sería el primer pedacito de la raíz y este es el otro pedacito de la raíz. Y el menos 1, por propiedad de número complejo, toma la forma de i. Se escribe como i. O sea, la raíz de menos 1 es igual al número complejo i. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Porque esto siempre lo vamos a tener que hacerlo cuando nos topemos con raíces complejas. Nos quedamos con la primera y la desmenuzamos bien para ver qué números reales tiene y a dónde mandamos la parte compleja. La ponemos siempre como raíz de menos 1. ¿Está bien? Bueno, ahí, fíjense que expresamos la raíz como nos pide el método, como un número sumado a otro numerito real que multiplica el número complejo i. A partir de que hicimos ese trabajo, y usando esta solita, vamos a generar las dos funciones
que van a ser la base de las dos funciones linealmente independientes, que van a ser la base de nuestras soluciones, a partir de la cual vamos a poder proponer la solución general. Para eso usamos una fórmula muy conocida en la matemática, que es la fórmula de Euler, que relaciona números complejos con funciones trigonométricas, que la vamos a usar muchísimo en matemática 3. Acá solamente la vamos a usar de esta manera, digo, como un resultado teórico que nos va casi práctico y nos permite rescatar de la raíz compleja la parte real y a partir de la parte real proponer las funciones solución de la EDO que estamos analizando. ¿Qué vamos a hacer entonces? Fíjense, la función 1, la F1 en la base va a ser E a la A por X, en donde A va a ser el numerito que está sumando acá, en este caso 3, ¿se dan cuenta? Por el coseno de Bx, y B va a ser 4. Siempre va a ser el numerito que está multiplicando al I. Y la otra función va a ser E a la X, lo mismo, por el seno de Bx. ¿Qué quiere decir esto? Que para el caso que estamos analizando, el ejemplito concreto, la función 1, ¿no?, va a ser igual a E a la 3X por el coseno de 3X, y la función 2, que va a ser supuestamente la otra función de la base, va a ser E a la 3X por el seno de 3X. ¿Por qué me quedo tranquilo que estas dos son linealmente independientes? ¿Qué les parece? ¿No sería el coseno de 4x? Porque, o sea, B... Perfecto. Sí, señor. Estoy pensando en cualquier cosa. Ahí va la B. Muy bien. Qué bueno que me sigan. Este es el 4, es la parte B. Es lo que está multiplicando al complejo, al I. Perfecto. Decía, ¿cómo estoy seguro que estas dos funciones son linealmente independientes? Ay, ¿qué les parece? ¿Por qué estoy tan seguro? ¿Qué tengo que hacer para analizarlo en todo caso si no estoy tan seguro? ¿Qué tenemos que proponer? O sea, es fundamental que sean linealmente independientes, porque si no son base, y si no son base, no tengo acceso todavía, no tendría acceso a la solución general. Pero yo le digo que estoy seguro que son soluciones linealmente independientes. ¿Por qué? ¿Qué estoy pensando? Verificaste lo de seno y coseno. Claro, porque cuando planteo el cociente, por ejemplo, entre F1 y F2, ¿qué me va a quedar acá? Bueno, vamos a hacerlo entre F2 y F1. Perdón, eso todavía me quedó la duda. ¿Cómo sabes cuál es el numerador y el denominador? Bueno, podés ponerlo de cualquier manera. Lo que pasa es que yo voy a ponerlo de esta manera para que me quede ya la tangente, pero si no te va a quedar uno sobre la tangente, lo mismo. El cociente es indistinto como lo armás. Lo importante es que no sea igual a constante. ¿Está bien? Ah, ok. Entonces acá te va a quedar E a la 3X por el seno de 4X. Yo lo voy a hacer para que me quede directamente la tangente. Yo no te quede largo tangente. Y acá te va a quedar E a la 3X por el coseno de 4X. Esto se va con esto y me queda la tangente de 4X. Implica que son LI. Y esto no es que vale para este caso puntual que estamos discutiendo, sino que va a valer para todos los casos, porque si vamos al caso genérico, en donde planteas F2 sobre F1, que te va a quedar? Siempre te va a quedar E a la AX por el coseno de BX, A y B, los numeritos que sacamos de la raíz compleja, dividido E a la X por el seno de BX. Siempre te va a quedar la tangente de BX. Al revés, ¿no era? Exactamente. Ahí la escribí mal. Ya el largor del día empieza a hacer estragos en la concentración. Gracias por la corrección. Entonces queda en forma genérica para cualquier escenario de cualquier raíz de la forma A más BI, va a quedar así. Coseno de BX. Tangente de BX. ¿Está bien? Entonces vale para todas. Son linealmente independientes. Y es cierto que tiene la forma más compleja la solución general de este tipo de ecuaciones diferenciales, pero se obtiene relativamente en forma sencilla, porque es eso, es tomar la raíz compleja, armarla de manera tal que aparezcan los numeritos A y B,
con ese cuidado que yo les indiqué recién, y a partir de ahí directamente pueden expresar cómo es la solución general, tal como está planteada acá. Lo interesante es que ya no hay más posibilidades, o sea que cualquiera EDO lineal homogénea de segundo orden al coeficiente constante va a caer o en el caso 1 o en el caso 2 o en el caso 3. O sea que siempre la solución de una EDO va a ser o bien una combinación lineal de exponenciales puras, cuando las raíces son reales y distintas, una combinación lineal de exponenciales impuras, ¿no? Porque cuando las raíces son reales e iguales, vamos a tener un término que va a ser todo exponencial y otro término que va a ser un exponencial por la identidad. O sea que tenemos ahí algo impuro. Y el tercer caso, que es el peor desde el punto de vista de la complejidad funcional, es una combinación lineal de un producto de exponenciales por trigonométricas. ¿Qué quiere decir eso? Claro, cuando uno ve el conjunto de soluciones de cada uno de los casos son muy distintos, porque el conjunto de soluciones del caso 1, si uno lo quiere pensar como la familia de curvas, y van a ser todas así, ¿no? Van a ser todas exponenciales del caso 1, ¿no? Supónganse. El caso 2, ¿cómo va a ser? Y el caso 2 van a ser exponenciales, pero que se van a deformar un poco por ahí, por la contribución de la identidad. Se van a ser exponenciales que empiecen a estar perturbadas. Lo podemos ver en GeoGebra eso, porque se van más lindo. Porque esto sí nos gusta a nosotros pensar y evaluar. Van a haber muchos exámenes finales, que pensamos la solución de o le mostramos un conjunto de curvas que son soluciones en una ecuación diferencial y ustedes tienen con esa información, bueno, reconstruir un poco cómo es la ecuación diferencial. Fíjense que si yo sumo exponenciales, que en el caso a la, no sé, a la x más a la 2x, esta es una posibilidad, ¿no? Esta es una curva solución, podría tener otra de la misma familia, ¿cuál sería? 4 a la x, por ejemplo, en donde C1 vale 4, y la otra que puede ser 2 por e a la 2x. Lo que no pueden cambiar son las raíces si estamos hablando de las curvas de una misma ecuación. Pero fíjense que son de este tipo. ¿Qué puede aparecer acá? Y bueno, la constante puede ser negativa, ¿no? Menos 2 a la x, ¿no? Por ejemplo, menos a la 2x. Lo que no puede cambiar son las raíces. Fíjense que son siempre las mismas. Va a aparecer una cosa así. Pero son siempre exponenciales. Ese es un muestrario. Ahora, ¿qué va a pasar si una de las raíces es doble o igual a 1? Bueno, una solución puede ser esta, para otra ecuación diferencial. X, ¿no? Más, ¿quién puede ser? X por a la X, ¿no? Y ahí empieza a aparecer alguna perturbación. A ver si se ve la naranjita. Fíjense cómo es la naranjita. ¿Se dan cuenta? Lo que le está aportando el X hace que pase por abajo del eje X. Eso sería imposible para una exponencial pura, ¿lo ven? ¿Se dan cuenta? Esa es una curva característica que indica que la curva esa pertenece a una ecuación a la solución de una ecuación diferencial que tiene que tener seguramente una raíz doble. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta, chicos? Esto no puede ser nunca parte del gráfico de una homográfica, de una exponencial. Esta vueltita acá. Porque termina siendo asintótica con el X, pero fíjense la vueltita que da acá, eso es rarísimo. Pero termina siendo asintótica por arriba o por debajo del eje. Por debajo del eje X, fíjate. ¿Lo ves? No vuelve a pasar por arriba, se queda por debajo. Es rarísimo, o sea, te das cuenta ahí que no puede ser nunca una exponencial pura. Porque la exponencial pura puede ser asintótica por debajo, pero no puede estar por arriba y por abajo. ¿Lo ves? Este es típico de las cosas. Y ni hablar si le agregamos más contenido a ese segundo pedacito. Ahora las voy a poner solas para que se vean bien al nuevo conjunto. Cuando digo contenido le agrego peso a la parte lineal. Le agrego 4, por ejemplo. C2 valdría 4 ahí, ¿no? Antes valían 1 las dos constantes. Acá uno vale 1 y la otra vale 4. Entonces queda así. Fíjense lo que es espectacular. Pero ahí te das cuenta, las pongo solitas, ¿qué me falta? Sacar esta. Estas dos, fíjate.
Fíjense, claramente estamos hablando de una combinación de dos tipos de funciones, dos familias de funciones. Y esto se ve típicamente. ¿Cuál sería la otra familia posible? Bueno, las e a la x, por ejemplo, por coseno de 2x, por decir, más, ¿no? E a la x por seno de 2x. Es una cosa espantosa. Miren lo que es. Y acá es interesante, esto siempre va a pasar. Uy, me quedó re enorme. ¿Por qué? ¿Tan grande por el componente este, horrible, sí. Bueno, es espantoso, pero más allá de lo espantoso, fíjense que tiene una mezcla de comportamiento, no es trigonométrica pura, se ve claramente, y eso se lo da justamente el componente exponencial que tiene acá, dando una curva característica de esta forma. ¿Está bien? Perdón, y en las funciones anteriores, el factor x en el segundo término, ¿de dónde sale? En esta, por ejemplo, Claro. el factor x de acá, porque son raíces reales e iguales, en este caso. Este es el caso 2, que son raíces reales e iguales. Entonces te va a quedar una combinación lineal de una exponencial más una exponencial multiplicada por la identidad. Es lo que propone el método y funciona. ¿Está bien? Ah, ok. Este es caso 1. Raíces reales iguales y distintas. En este caso las raíces son 1 y 2, como se ven en los exponentes. Y lo que voy multiplicando son las constantes. Son una suma, entre comillas, de exponenciales. Por arriba y por abajo, pero son de exponenciales. Caso 2 tenemos raíces reales, pero iguales. La raíz vale 1. Entonces, cuando eso ocurre, tengo que sumarle la exponencial multiplicada de la identidad. Y provoca este comportamiento bien diferente. Con esta cosa extraña. Ni hablar cuando las raíces son complejas. Esta cosa espectacularmente horrible. ¿De acuerdo? Esas son las tres posibilidades. Obviamente, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las más interesantes? ¿Qué pasaría en el caso de que las raíces sean reales, perdón, que sean complejas, pero que sean complejas de esta manera? Por ejemplo, me queda que la raíz que yo encontré tiene esta forma. Tiene esta forma. Porque estas son muy interesantes y yo las uso mucho. La uso mucho en Matemática 3 y la uso mucho en los exámenes, porque me gusta dibujarlas. Así que presta atención. ¿Qué pasa si la raíz que encontraron tiene esta forma? 0, ¿no? A vale 0. ¿Qué quiere decir que A valga 0? Ahora lo vamos a pensar. Y le queda más, qué sé yo, raíz de 4 sobre 2 por I. ¿Puede A valer 0? ¿Qué significa que A valga 0? ¿Quién es A acá en verdad? Vamos a ponerlo en términos de la ecuación esta, para no usar, porque está mezclada medio la notación. Cuando uno plantea las raíces acá, la R1 y la R2, resuelvo siempre de la misma manera. Es menos B, que menos B en verdad es menos A1, ¿no? Porque el que está jugando el papel de B acá es A1. Más menos la raíz cuadrada de A1 al cuadrado, ¿no? Menos 4 veces A0 por A2. Dividido 2 veces A0. ¿Está bien? De ahí voy a obtener la raíz compleja. Bueno, supónganse que A1 vale 0. ¿Está bien? Si A1 vale 0, ¿qué va a pasar? Acá me va a quedar que la raíz doble es 0 más menos, dije que A1 vale 0, entonces me queda menos 4 A0 por A2 sobre A2. Supónganse que A0 y A1 y A2 valen 1. Esto es 1, esto es 1 y esto es 1. Entonces, sobre 2 veces. Entonces, ¿qué va a quedar? ¿A qué queda igual esto, chicos? Esto implica que R1 y R2 es igual Profe. a... Sí. ¿No es sobre 2 por A0? Sobre 2 por A0, claro, perdón. Gracias. Entonces queda, dije arriba, me va a quedar 0 más menos la raíz de menos 4, porque vale 1 cada vez. Dije que valen 1 A0 y A2.
Entonces me queda menos 4, que lo puedo pensar como 4 por menos 1, arriba, dividido 2, ¿de acuerdo? Y esto era i, y entonces la raíz me queda más menos 1 por i, ¿está bien? Y entonces la raíz que yo me voy a quedar es 0 más 1 por i. ¿Lo ven? Es muy interesante este caso y es muy útil desde el punto de vista de la interpretación de, de algunos modelos que los químicos, biotecnólogos y bioquímicos usan, que son algunos fenómenos periódicos muy interesantes. ¿Por qué? Porque la solución general cuando ocurre esto, que siempre es el caso cuando A1 vale 0, que puede pasar, porque puede no estar este término en alguna ecuación diferencial, ¿no? Que A1 valga 0 significa que no está la derivada primera, pero no deja de ser una derivada de segundo orden, porque la derivada segunda está. Pero la solución general, fíjense cómo va a quedar. Va a quedar C1 por E a la 0x, ¿no? Por el coseno de x más C2, ¿se dan cuenta? Por E a la 0x por el seno de x. ¿Se dan cuenta de creer? ¿Por qué? Porque la solución general acá es una suma de trigonométricas, muy conocidas por todos nosotros. Entonces, fíjense que a veces la solución de la homogénea, de una ecuación diferencial homogénea de determinada característica, es una suma de trigonométricas. Eso quiere decir que si vuelvo al GeoGebra, a veces uno puede tener que esta función, dibujo acá, que esta función que está acá, esta función solita, es la solución, es una solución particular de una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden 2, la famoso seno de x. ¿Lo ven? O sea que el peor caso, que es el de la raíz compleja, generalmente me devuelve las funciones más lindas, porque son las más manipulables estas, desde el punto de vista químico, biológico, físico, digo. Porque como les vengo anticipando, veníamos hablando, muchos de los fenómenos oscilatorios que forman parte de las áreas de interés nuestra, referido a cómo vibran los enlaces y a un montón de cosas de ese estilo, se modelan muy bien con funciones trigonométricas. Entonces, muchas de las ecuaciones diferenciales que parecen las peores, ¿por qué? Porque dicen, raíz compleja, toda la historia del producto de la exponencial por la trigonométrica, en determinados casos son las mejores porque me vuelven estas funciones que son muy manipulables. La seno de x y coseno de x son funciones ideales para trabajar y son muy útiles a la hora de representar muchísimos fenómenos químicos, biológicos de interés. ¿De acuerdo? Los latidos del corazón, por ejemplo, también se pueden... Claro, exactamente, perfectamente, el latido del corazón. De hecho, los latidos del corazón es una suma de funciones trigonométricas, una combinación lineal de funciones trigonométricas. Se modela como una combinación lineal de funciones trigonométricas. Y a partir de ahí uno puede predecir algún tipo de enfermedad o establecer algún tipo de diagnóstico. Es así. Fíjate que con las exponenciales, con las que te salen de las raíces reales distintas, medio que no te sirven para nada, porque son horribles esas funciones. ¿Por qué son horribles? Porque divergen, se van al infinito. No tienen un comportamiento estable. Estas de acá tienen un comportamiento súper estable y son muy realistas. Porque los fenómenos oscilatorios que hacen a la naturaleza que nosotros analizamos son estables. No divergen para valores de infinito de imagen. Quedan siempre oscilando en determinados valores de respuesta metabólica, inmunológica y demás, o de energía de enlace y demás. Y estas funciones permiten dar cuenta bien precisamente de ese tipo de comportamiento. Es ideal que las funciones no se vayan al infinito. Es una característica muy poco deseable lo que le pasa a las exponenciales. Hay que siempre trabajar con mucho cuidado con las exponenciales, hay que acotarlas, hay que meter restricciones. Las trigonométricas funcionan a la perfección sin hacer casi nada. Por eso se usan muchísimo. Por eso es la importancia que nosotros queremos darle a las trigonométricas. Entendemos que son las del punto de vista algebraico más difíciles de trabajar, porque trascienden, como bien decimos, los métodos del álgebra. Pero bueno, hay que acostumbrarse a pensar trigonométricamente el mundo, porque los que estudian, insisto, química, farmacia, bioquímica y biotecnología, van a pensar el mundo de forma trigonométrica. Les pese, mal que les pese o bien que les pese a cada uno y una. Bueno, creo que con esto
terminamos por hoy. Y el viernes, creo que era esto último, el caso 3 dije que era este acá, sí. Y el viernes nos vamos a detener para terminar ya el tema de ecuaciones diferenciales en las no homogéneas. Vamos a ver qué vueltita le podemos encontrar a las no homogéneas, a coeficiente constante, obviamente. Ya las coeficientes no constantes no las pensamos más. Sabemos que hay un método teórico, pero no hay forma, hay forma teórica, digo, de justificar la existencia de la solución, pero no tenemos método para encontrar esa solución, las que son a coeficientes no constantes. Ahora, las a coeficientes constantes, para las homogéneas, todo este bagaje que discutimos recién. Y para las no homogéneas, le vamos a encontrar una vueltita el viernes para resolverlas. Pero es similar. Por mí, ya con hoy estamos más que suficiente. ¿Queda alguna duda? Los escucho. Veo si puedo después mañana corregir el tema del PowerPoint que me dijiste. Dale, gracias.